Profe, no se escucha. A ver. Nuevamente. ¿Se escucha, jóvenes? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Gracias, André. Bien. Bien. Nuevamente observamos, ¿sí? El problema, ¿no? En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D y E. ¿No? De tal manera de que A, ¿no? Dice que AC más BD más CE vale 55. Acá tenemos otra condición de que 3 veces, ¿no? La medida de BD es 2 veces AE. Te pide cuánto vale AE. ¿Ya? Para esto, ¿no? Nosotros debemos, pues, primero hacer el bosquejo. ¿No? Un bosquejo, como siempre, pues, debemos, ¿no? De iniciar, ¿ya? Entonces, ubicamos los puntos, al igual que vimos en la primera parte de esta semana, ¿sí? Entonces me dice de que BD está bien, ¿no? Está en proporción con AE como 2:3, ¿ves? Entonces, eso sería la primera condición, ¿ya? Luego, ¿no? A partir de esa condición, ya yo genero justamente las medidas, ¿no? Que me plantean. Dicen AC más BD más C, dice que vale 55. Entonces, ¿sí? Tú observas AC, ¿sí? Más BD. Entonces yo puedo, más C, yo puedo agrupar AC más CE, ¿ya? Y tener, pues, ¿no? AE. Y luego, nuevamente, BD igual a 55. ¿De acuerdo? A ver. Dígame, chicos, a ver. A ver, vamos a conversar, ¿sí? A ver. A ver. Bien. Acá algo más. A ver. A ver, jóvenes. ¿Se está escuchando? Algunos dicen que no se escucha. Verónica Rojas, ¿se escucha, por favor? ¿No? Ya, Verónica, gracias. ¿Sí? Muy bien. A ver, continuemos entonces con la idea. ¿Sí? ¿Ya? Decíamos nuevamente, ¿ya? De que cuando te plantea AC más BD más CE, ¿no? Tú has agrupado AC con CE. Y este segmento nuevo se llama, pues, ¿no? AE. AE más BD dice que vale 55. ¿Ven? Entonces, nuevamente yo observo, ¿está bien? ¿Ya?
de que si AE más BD es 55, vamos a reemplazar la condición, ¿no? ¿Cuál era? De que 3K más 2K, o sea, la primera condición, ¿sí? Dice que va a ser igual a ¿qué? A 55. ¿Ves? Nuevamente, observamos que esa constante es 11. ¿Ya? Pero nos está pidiendo, ¿ya? A, ¿no? Y AE tendría que ser, pues, ¿no? Ya, 3 veces K, que sería 33. ¿Sí? Es una forma, ¿no? De desarrollar el problema. ¿Ya? Entonces, vemos esto, ¿no? Bien, claro, muy bien, Juan José. A ver, por otra parte, ¿sí? Otra forma de resolver el problema, ¿no? Que vimos de repente la clase anterior, ¿ya? Dándole valores, ¿no? Dándole valores al problema, ¿ya? Entonces, no existe solamente una solución, ¿no? Que uno plantea, pueden haber muchas más y ustedes pueden encontrar otras, ¿sí? Entonces, este problema, ¿no? Dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, ¿ya? Dice, tal que 1 sobre AB más 1 sobre AD es igual a, ¿no? 2/5. Y también te dice de que el producto de AB por CD es igual a BC por AD. ¿Ves? Las condiciones que vimos, ¿no? Y todos hemos llegado a que valía 5. Pues, ¿no? Eso ya, ¿no? Estamos viendo. ¿Por qué lo repito? Porque yo puedo resolverlo de otra forma. ¿Ya? Ubicas entonces los puntos A, B y C. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, ¿ya? A, B, C y D, perdón. Entonces, de ese enunciado, ¿ya? Entonces, mira la condición. Hay dos condiciones acá. ¿Ya? Te dice, pues, ¿no? De que 1 sobre B más 1 sobre AD es 2/5. Pero AB por CD igual a BC por AD, ¿es? ¿Ya? Esa sería la condición, creo, más importante, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, ya le vamos a dar valores a los segmentos, ¿no? Me dice de que AB le llamo A AD yo le llamo B, y AC yo le voy a llamar, ¿no? Le voy a llamar, pues, el valor pedido, ¿ves? Entonces, eso yo lo voy a reemplazar. ¿Ven? Yo reemplazo en AB 1 sobre A, 1 sobre B, 2/5, me dice, ¿no? Es igual a 2/5. Y luego a AB otra vez sería A, CD, ¿no? CD sería todo B, ¿no? B menos X, ¿ves? ¿Ya? Y el otro sería pues A, B, estaríamos viendo que sería pues B. ¿Ven? Entonces acá es un problema netamente algebraico, o sea, podrían, bueno, ya tener dos ecuaciones, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ya? Y empezar a resolver. Al igual que el problema anterior, ¿sí? Ya se solucionó de otra manera, ¿ya? Acá lo único que estamos haciendo solamente es reemplazar, ¿no? De tal manera de que llegas a esta expresión, ¿no? AB menos AX igual, ¿no? XB menos AB. ¿Está bien? Esto realmente simplifica la expresión, o sea, esto pasa acá a sumar, este también va al otro miembro a sumar, y se factoriza, ¿no? Entonces lo que yo tendría sería que 2 veces AB es igual a X por A más B, ¿ven? Ahora lo interesante es de que este AB pase a dividir, ¿no? Y al dividir y separar la expresión, te quedaría, pues, ¿no? 2 sobre X igual a 1 sobre A, y acá te quedaría, ¿no? 1 sobre B.
¿Ven? Pero sabes tú de que 2 sobre x es 2/5. Entonces, x tendría que valer 5. O sea, ¿no? Lo que estamos viendo es, ¿no? De que el valor, ¿no? El valor de AC sería 5. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma, ¿no? Respecto a lo que hemos resuelto de repente en la teoría, ¿no? De otro punto de vista, ¿ya? Un tercer problema me dice, se tiene en los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E y E o F. Si son consecutivos, entonces tú los tienes que dibujar adyacentes 2 a 2, no te olvides, ¿sí? ¿Ya? Entonces ya tiene un orden de desarrollo, ¿correcto? Ya tenemos el orden de desarrollo. Bien, para eso está bien, ¿no? También me condiciona, me dicen de que B o E es los 5/8 de A o F. Te pide cuánto vale, ¿no? A o F. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos las soluciones. Y nuevamente, ya, primero hacemos el bosquejo. Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos el bosquejo, ¿ya? ¿Sí? Y vemos, pues, ¿no? De que las condiciones que nos dan, es la medida, ¿no? Del ángulo AOC más BOD más COE más DOF es 260. Igual que el problema anterior, ¿no? Igual que el problema anterior, yo puedo observar y puedo decir, ¿no? De que AOC más COE, ¿no? Es un ángulo. Entonces, esa medida, por el postulado de la medida de la suma de los dos, sería pues AOD. De la misma manera, mira, ¿ven? Encontramos que BOD más BOF, ¿sí? Se puede agrupar ya en el ángulo BOF, mira, bien. Y fíjate, encontramos que su medida BOF más AOE debe ser 260. ¿Ya? Tenemos esa condición. Pero AOE, ya, ¿no? Viendo el bosquejo, ¿sí? Ya, puedes también, ¿no? De AOE puedes agrupar. Por ejemplo, AOB más BOE, o sea, AOE sería pues nuevamente AOB más BOE. ¿Ven? O sea, solamente ordené nada más, ¿ven? Y otra vez, si nos damos cuenta, AOB más BOF sería AOF. ¿Ven? AOF más BOE sería igual a 260. Pero existe una condición, ¿no? Que BOE es los 5/8 de AOF. Entonces hay una proporción, ¿sí o no? Lo que yo voy a observar sería que AOF es como 8, mientras que, ¿no? BOE es como 5. ¿Ven? Ahí está la proporción. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, no te olvides de que AOF es como 8 y BOC es como 5. Si yo sumo esto, o sea, si reemplazo en la expresión anterior, sería pues 13x, ¿está bien? Igual a 260. Entonces encontramos de que, ¿no? Esa constante vale 20,
A ti lo que te está pidiendo es 5 veces esa constante, ¿no? Y tendríamos el valor que es, ¿bien? Bien. Cuando hablamos de rectas paralelas, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado con los bosquejos. Te dice acá que L1 y L2 son, ¿no? Rectas paralelas. Ahí está. Rectas paralelas. Entonces AC y BD dice que son bisectrices, ¿no? Te dice además, ¿no? Que el ángulo BAD y ¿no? El ángulo ABC, ¿sí? Tienes que identificar claramente, ¿no? Bisectrices acá, ¿no? ¿Quién? AC, AD. Ahora dice DM, que es bisectriz de B de P, ¿ves? Bisectriz, identifica. Y CM, ¿sí? CM es bisectriz de ACQ, ¿eh? De ACQ. Entonces, y una vez que has, ¿no? Observado, te pide el ángulo, ¿no? Con la medida que determina X. ¿Ya? Otra vez, copiamos el bosquejo. ¿Sí? Y ahora, ¿no? De las condiciones, ¿no? Te dice que es bisectriz. AC es bisectriz, por lo tanto, ¿no? Tendrían igual medida, ¿eh? BD dice que es bisectriz, también pues generaríamos, ¿no? Iguales medidas entre, ¿no? Ya, entre ellos, ¿no? ¿Sí? Luego, ¿qué observarías? ¿No? Que DM es bisectriz del ángulo BDP. ¿Ya? Entonces, tú observarías que PDM es igual a ¿cuánto? Es igual a 90 menos alfa. ¿Pero por qué razón, no? O sea, ¿cuál es la razón acá de que sea, ¿no? 90 menos alfa? ¿Sí? Entonces, a ver, tú observarías, si esto es beta, ¿no? Si esto es beta, todo este ángulo de acá, todo sería pues el suplemento, ¿no? Por la idea de, ¿no? El postulado de el par radial, ¿no es cierto? Entonces todo eso sería 180 menos 2 beta. Pero como esto es bisectriz, o sea, BM es bisectriz, estos dos deben tener igual medida. Es por esa razón, ¿no? Ya, es por esa razón que eso tiene que valer 90 menos beta, y el de acá también tendría que valer 90 menos beta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa sería la observación. Si tú visualizas nuevamente la bisectriz CM, ¿no? Acá estamos viendo el ACQ, todo esto, tendría que valer 180 menos 2 alfa. ¿Ya? 180 menos 2 alfa. Entonces, nosotros, ¿ya? Vamos a observar de que el ángulo, ¿no es cierto? ¿Ya? El ángulo MCQ tendría que valer 90 menos alfa, ¿ven? Recuerda de que esta es bisectriz de todo este ángulo, ¿ya? Entonces veo, pues, ¿no? Otra vez las paralelas. Si yo observo acá, mira, la recta L1 y L2 y la recta que pasa por AB. Entonces yo claramente voy a observar, ¿no? Acá ángulos alternos internos, ¿cierto? Vamos a observar ángulos alternos internos. Por lo tanto, todo esto tendría que medir, ¿cuánto medir? 4 beta, ¿sí? Entonces, 4 beta más 4 alfa, todo tendría que ser 180, ¿sí o no? ¿Ya? Una observación de paralelos. ¿Ves? 4 beta más 4 alfa, ¿sí? Debe ser igual a 180.
Bueno, de acá pues encuentras al simplificar que alfa más beta tiene que valer ¿cuánto? 45, ¿cierto? Ya, entonces tendríamos nuevamente esa observación. Ahora, si tenemos la recta L1 y L2, ¿sí? A ver, tú tendrías acá, ¿no? Mirando 90 menos beta, 90 menos alfa, ¿sí? Y este ángulo tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer 180 menos X, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, yo, ¿qué digo? Que 90 menos beta más 90 menos alfa tiene que ser igual a 180, ¿no? 180 menos X, ¿correcto? Y bueno, y acá ya puedo simplificarlo, ¿no? ¿Sí? 90 menos beta más 90 menos alfa es 180 menos X. ¿Ve? 90 menos beta, 90 menos alfa es 180 menos X. Este X lo paso, ¿no? Al otro miembro. Claramente se va a simplificar 180, ¿no? Y X tendría que ser ¿qué cosa? Esto, alfa va a pasar a sumar, beta a sumar, X tendría que valer 45. ¿Ven? Entonces, es otra forma, ¿no? De resolver a partir de ¿qué? Rectas paralelas, ángulos alternos internos, trazos de bisectrices y suma de ángulos entre dos rectas paralelas. ¿Ya? Entonces, tendríamos, ¿no? Esta observación. ¿Correcto? Bien. Cuando nosotros ahora veamos, ya, vemos, ¿no? Polígonos, ¿ya? Entonces acá viene, ¿no? El problema, ¿sí? Ya viene un problema, ¿no? De, más que nada de, teoría, ¿no? Dice, en un polígono convexo, la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice y el número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de los lados y el número de, ¿no? de triángulos que se determinan al trazar diagonales desde dicho vértice es 48, ¿no? Entonces, es lo que ahora vamos a tener que recordar, ¿ya? Porque el problema en sí es, pues, directo, ¿ya? Entonces, debemos, pues, ¿no? De visualizar, ¿sí? ¿Ah? Más que nada la teoría, ¿ya? Rapidito lo hacemos. A ver, vamos a compartir, ¿no? A ver, bien. Nosotros observamos, ¿sí? Ya, vamos a compartir, ¿sí? Bien. La idea anterior, ¿sí? A ver, rápidamente habíamos quedado, de acuerdo a la teoría que hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Si yo tengo, ¿no? Tengo un polígono cualquiera, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por un vértice, ¿no? O sea, respecto a la clase anterior, ¿ya? Solamente por un vértice, por cualquier vértice, yo voy a trazar n-3, ¿no? Diagonales, ¿no es cierto? Por cualquier vértice que tú inicies, ¿ya? Por cualquier vértice, ¿sí?
Entonces, si yo tengo el número de lados, ¿no?, del polígono n, entonces el número de diagonales por un vértice, el número de diagonales por un vértice sería n-3. Es lo que vimos en la clase anterior. Pero, ¿qué más debo recordar? ¿No? Yo también observo que el número de triángulos determinados, ¿ya? El número de triángulos determinados, ¿sí? Para un polígono de n lados, ¿no? Trazando por un vértice n-3 diagonales, ¿cuánto sería? Sería n-2, ¿no? ¿Se acuerdan? Sería n-2, ¿ya? Entonces es lo que tú recuerdas, ¿ya? n-2. Bien, entonces, nosotros ahora debemos hablar, ¿no?, de las famosas diagonales medias, ¿ya? ¿Qué son las diagonales medias, no? Esto es lo que ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, perdón, no puedes ver. A ver, disculpa, es más que nada por el sistema, que estoy viendo yo un poco más claro. Pero, de veras, ¿no se ve? ¿No se ve? Profe, sí se ve, antes no se veía, por eso creo que lo pusieron. Ah, sí, está terrible el sistema, disculpen, chicos, ¿ya? Ya todos están ahora en clase, no solamente ¿no?, en CEPO, ¿no?, en casi todo el país, ¿ya? Disculpen. Ya, ahora ven, si nosotros vemos ya diagonales medias, ¿sí?, nos dice pues de que si yo tengo un polígono, ya vamos ahora sí a empezar, ¿no?, la idea que quiero que ustedes lo tengan bien claro, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿sí? No es n por n-3 sobre 2. Ya. A ver. Bien. Diagonales medias, ¿ya? A ver. Si nosotros tenemos un triángulo, ya voy a ponerlo por acá. ¿Sí? Tengo un triángulo, ¿ya? Entonces, dibujamos el triángulo. ¿Sí? Lo que te dice es que una diagonal media, está bien, ¿no?, sería pues que tú vas a trazar a partir del punto medio del lado hacia otros lados. Por ejemplo, así. ¿Ven? ¿Ves? Entonces, por acá estaría trazando otra diagonal media. ¿Miren? ¿Viste? Entonces, yo estaría viendo acá, ¿no?, 3 diagonales medias. No es lo mismo que el número de diagonales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si yo tuviera un polígono de 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados, ¿ven? 4 lados. Entonces, partamos. ¿Ya? Hago esto. ¿Ves? 2, 3, 4. ¿Ven? Trazamos sus diagonales. Luego podemos observar por acá, mira, ¿ve? ¿Ve? Y por acá uno más. ¿Viste? Esas serían las diagonales medias. ¿Ya? Otra vez. Una más. Si tuviéramos 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Ven? De la misma manera, ¿no? Primero las diagonales medias consecutivas. Mira, tomas acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Y luego ahora, ¿no?, determina las otras. ¿Sí? A ver, trazas por acá. 1,
2, ¿sí? Acá también haces el trazo, 1, 2, ¿está bien? Y por último, a ver, de repente, pues no, ¿sí? Observamos esto. ¿Eh? Ahí tendríamos eso. Entonces, si te das cuenta, las diagonales medias, mira, ¿cómo se formarían? Yo lo que estoy haciendo nuevamente es dibujar el mismo polígono, o sea, la cantidad de lados del polígono, y luego que hallando las diagonales del polígono. ¿Ve? Observo el número de lados del polígono inicial, y luego que, ¿no? Cuento la cantidad de diagonales del polígono. ¿Ves? O sea, no era tan difícil, ¿no?, de deducir una diagonal media, ni memorizar. O sea, ¿para qué voy a memorizar algo tan simple? Una más, ¿ah? Y con eso terminamos, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Lo primero que te dije es, a ver, tomaré las diagonales medias consecutivas. Acá, nuevamente, ¿sí? Observamos. Ahí está. ¿Ven? Luego trazamos las diagonales. Ahí está. 1, 2, 3. Luego las siguientes, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3. Luego, bueno, observamos. 1, 2. ¿Sí? Y por último, ya por último, ¿no? Tendríamos pues, ¿no?, la tercera, ¿no? Ahí está. Listo. Tendrías eso. ¿Cuál sería la conclusión? Que el número de diagonales medias, ¿no? ¿Ya? La conclusión sería, ¿no?, que el número de diagonales medias, ¿ya?, el número de diagonales medias, N por N menos 3 sobre 2. ¿no? Entonces, vamos a adelantarlo de M, ¿ya? ¿Eso a qué sería igual? Diagonales medias debe ser igual a ¿qué? Al número de lados del polígono más las diagonales, ¿no? Más las diagonales de dicho polígono, que es N por N menos 3 sobre 2, ¿ves? O sea, la diagonal línea sería el número de lados del polígono más, dices tú, ya, más las diagonales de dicho polígono. Por lo tanto, diagonales medias debe ser igual a ¿qué? A N por N menos 1 sobre 2, ¿no? Sale de esa forma, ¿no?, la deducción. O sea, no es difícil, ¿sí? Muchos de nosotros sí sabemos esto, ¿sí o no? ¿Ya? Pero esta sería justamente la inducción, ¿no?, que nosotros debemos recordar para llegar ahí, ¿no? Entonces, ya sé las diagonales medias. Ahora, por otra parte, ¿sí?, si nosotros tenemos ¿no?, un polígono, ya de frente, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Si tuviéramos de 4 lados, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces yo trazo diagonales medias por un vértice acá. Entonces dices tú, 1, 2, 3. ¿Viste? Si yo tuviera uno de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, y traza sus diagonales medias, ¿está bien? Traza las diagonales medias, ¿ya? Entonces yo tendría acá 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y si tenemos de 6, ¿no?, tenemos de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente, traza sus diagonales medias. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que has concluido? ¿Ya? Que por cada vértice, o sea, pensemos por este vértice, yo puedo trazar que L menos 3, ¿no? N menos 3 diagonales, ¿sí? Pero por cada punto medio,
¿no? Cada punto medio, ¿sí? Si tiene 4 lados, yo voy a trazar n-1. ¿Viste? ¿Ya? Otra vez, mira, ve, acá sería n-1. ¿Ya? Acá sería n-1. ¿Ves? ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar, ¿ya? De que por un vértice cualquiera de un polígono se van a trazar n-3 diagonales. Por un punto medio de un lado se van a trazar n-1, ¿no? Diagonales medias. ¿Está bien? Y además, ¿ya? Si yo trazo, ¿ya? n-3 diagonales a partir, ¿no? de un vértice, voy a determinar n-2 triángulos, ¿no? Es lo que ya hemos concluido, pues, ¿no? La clase pasada, ¿sí? Entonces, volviendo, ¿no? Volviendo al tema, ¿sí? No te vayas a olvidar, ¿no? De que por un punto medio, ¿ya? Se van a trazar n-1 diagonales. Y por un vértice, se van a trazar n-3 diagonales, ¿no? Una cosa es diagonales medias, otra cosa son diagonales del polígono, ¿sí? Entonces es lo que vamos a tener que, ¿no? diferenciar, ¿ya, chicos? Bien. Cuando nos vamos al problema, ¿no? Nos vamos al problema, ¿sí? Ya, el problema nos lleva a esto, ¿correcto? Entonces, ahora sí es bien sencillo, ¿no? Bien fácil de poner los datos. Dice, si la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, n-3, más el número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de un lado, es n-1. Y el número de triángulos que se determina, ¿no? al trazar las diagonales n-2, tiene que ser igual a 48, ¿ves? O sea, si yo tengo la teoría ya, ¿no? Clara, el problema, pues, ¿no? está resuelto. ¿Ven? Entonces, si nosotros vamos a la resolución directa, dice, pues, el número de diagonales trazadas, ¿no? Por un vértice es n-3, ¿no? Luego tú dices, el número de diagonales medias trazadas desde un punto medio es n-1, como ya hemos deducido. Esto lo vemos, pues, ¿no? El número de triángulos que se determinan al trazar diagonales desde un vértice es n-2. Y fíjate que el problema se resuelve en forma directa, ¿no? ¿Sí? n-3 más n-1 más n-2, 48. Agrupas, ¿no? ¿Ya? 3n igual a 54. Entonces el total de lados, ¿no? del polígono es 18. ¿Sí? Entonces ya tendríamos, ¿no? esa observación. ¿De acuerdo? Bien. Jóvenes, ya tenemos que analizar justamente primero el problema, también hacer un bosquejo casi que se aproxime a la, ¿no? a la idea que te plantea, ¿ya? Y a partir, ¿no? de esa observación, ¿sí? podemos, pues, ya solucionarlo, ¿no? O sea, podemos solucionar el problema, ¿no? Pero si ustedes ya solamente lo ven en forma algebraica, ¿no? El problema, ¿sí? Entonces eso se nos va a complicar, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, jóvenes, creo que ya tienen otra clase. A ver, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta antes de ir a la siguiente clase? Pero ¿Todo una claro? pregunta, Sí, dime, hijita. ¿va a subir ejercicios a la página para que podamos ir desarrollando? Porque De hasta ahora hecho que son de sí. teoría. No, sí, sí, de teoría. Sí. Hoy día deben estar, ¿no? ya subiendo todo eso, señorita, ¿no? Aparte de lo que tenemos, hemos hecho, vamos a subir más problemas. ¿Sí? Ya, ok, ¿Otra gracias. observación? Sí. Todas las aplicaciones, o sea, n por n-1 sobre 2, todo ese tipo de cosas también van a estar subidas, o Sí. como teoría, o no.
Ya está en teoría y también, ¿no? Justamente en el video que estamos compartiendo el día de hoy. ¿Ya? Ya, profe. Y si Gracias. no hubiera eso, bueno, yo tendría que, ¿no? Subirlo nuevamente. ¿Sí? Ya, profe. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí. Ah, gracias a ti. ¿Alguien más, jóvenes? Ya tienen que entrar a su clase, creo. Bueno, entonces muchísimas gracias. Un buen día para todos ustedes. ¿Sí? Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. ¿Sí? Gracias. Hasta luego.